Para resolver ejercicios de este tipo, entonces lo que debemos hacer es hallar primero la derivada de primer orden, hallar la derivada de segundo orden y luego, una vez que ya lo tengamos listo, recién reemplazamos en el punto que nos están dando. Como pueden observar, es un ejercicio bastante sencillo, sino que todo el tiempo pues, les daban para derivar y derivar, pero sin embargo no les daban dónde reemplazar, ¿verdad? Entonces, todo lo que han hecho anteriormente, eso es lo que vamos a aplicar. Veamos. Entonces, hallamos la derivada de primer orden, tenemos aquí, habíamos dicho, para derivar, pues simplemente lo vamos a hacer respecto de x, derivada de x cuadrado, ¿cuánto será? 2x, aquí lo tenemos. Derivada de y cuadrado, no se orine, esto es muy importante, vean. Derivada de y cuadrado, 2y, pero acompañado de una y prima. Derivada de 5 simplemente será 0. Ya está, ¿verdad? Y de aquí yo debo despejar y prima, pero antes vean, se puede factorizar este 2 o si quieres trabajarlo así tal como está, vean, ¿no? Más 2x pasamos al otro lado con menos 2x y 2y que está multiplicando pasa a dividir, simplificamos el menos 2 con el 2, miren, solamente nos queda un x sobre y listo, ya está. Ya tengo mi derivada de primer orden. Ahora, vamos a hacer la derivada de segundo orden. A partir de la primera, como ustedes saben, tanto x como y, ambos son variables, ¿verdad? Entonces derivamos aplicando la derivada de un cociente. El denominador al cuadrado, ahí lo tenemos. El negativo, ahí lo tenemos. Derivada del numerador. Derivada de x será 1 por el denominador, ahí lo tenemos. Menos el numerador, que será x por la derivada del denominador. Derivada de y será 1. ¿Qué más debo aplicarle? Y'. Cada vez que tú derives una y, ¿qué tienes que hacerle? Aplicar una y' para todos los casos, ¿no? En las derivadas implícitas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y fíjense, ya está terminado. Simplemente reducimos que nos queda una y menos y' por x y acá abajo un y cuadrado, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, hacemos lo siguiente. Ya tenemos nuestra derivada de segundo orden, pero como ustedes saben, aquí me queda una y' y no puede quedar eso. Yo ya tengo mi y' menos x sobre y. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos reemplazarla, ¿verdad? Entonces lo vamos a reemplazar. Reemplazamos entonces. Vamos a nuestra derivada de segundo orden. Ahí estamos. Menos y'. Y', ¿cuánto vale? Menos x sobre y. Menos x sobre y, ¿no? Por x. Ahí lo tenemos. ¿Sobre quién? Sobre y cuadrado, ¿verdad? Sobre y cuadrado. Ahí está. Y fíjense, ahora ya no tenemos ninguna derivada cuando hemos reemplazado. Ahora sí, simplemente vamos a reducir todo lo que se pueda. Menos por menos será más. X por x será un x cuadrado, y cuadrado nos queda abajo, sacamos mínimo común, vean, y por y será y cuadrado más x cuadrado sobre y, aquí sobre y cuadrado, ¿no? Hacemos extremo con extremo y medio con medio, y listo, ya hemos quedado. Pero, fíjense, ya tengo mi derivada de segundo orden, ya tengo mi resultado. A partir de aquí, pues te pueden decir cualquier valor, ¿no? Te pueden decir en el punto 7,8, reemplazas en ese punto. En el punto 0,1, reemplazas en ese punto. ¿Qué me dicen? En el punto 2,1. X para mí será 2 y Y para mí será 1, ¿no? Entonces reemplazamos, vean. ¿Y cuánto será para nosotros? 1. 1 al cuadrado. ¿X cuánto vale para nosotros? 2. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 más 1 será 5 sobre 1. Y ya está. Esto será la derivada de segundo orden. Por ejemplo, así este tipo de ejercicios venía las primeras veces cuando se les ha tomado, por ejemplo, el examen, pero utilizando el Google Form.
¿no? Simplemente tenías que marcar y luego tenías que enviar tu evidencia, ¿no? Como pueden observar, mira, sencillo, pero algunos, bueno, ¿dónde estaba su problema? Cuando derivaban una Y, pues se olvidaban de aplicarle una Y prima. Entonces, si te olvidas eso, pues mira, vas arrastrando ya desde arriba, ¿verdad? Y como vas arrastrando desde arriba, ya es medio complicado la cosa, ¿verdad? Bien, esa era una de las formas en las cuales, bueno, no, había que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tenemos otro, pero es muy similar a lo que les había mostrado. Luego, bueno, ¿no? En este caso, fíjense, es la de una circunferencia, que es el mismo proceso, y nos piden demostrar esto de aquí, ¿no? Pero fíjense, solamente les voy a mostrar nomás. Aquí ven, nos dan aquí la circunferencia y nos piden demostrar esto. Entonces ustedes dicen, bueno, me dan esta circunferencia, pero yo debo hallar esto. ¿Qué debo hacer? Debo encontrar una derivada de segundo orden, ¿no? ¿Dónde debo encontrar la derivada de segundo orden? Pues a partir de aquí, como hemos hecho en este ejercicio anterior, ¿no? Vamos a derivar 2 veces y luego la vamos a reemplazar. Luego, pues claro, vamos a pasar por una derivada de primer orden, la vamos a reemplazar y todo eso, ¿cuánto nos tiene que dar? 1/2, ¿verdad? Bien. Bueno, de estas derivadas implícitas ya hemos hecho varios de ellos. Y lo que no hemos hecho es esto de acá. Les voy a mostrar ahora este de acá. Vean lo siguiente. Nosotros tenemos esto, vean. Dice, las derivadas de funciones de la forma y igual f de x, g de x. Alguno dirá, pero este se parece a lo que hemos hecho con los límites, ¿cierto? Que nosotros cuando trabajamos con los límites, ¿qué hacíamos? Simplemente, pues el límite no solamente afectaba a la base, sino también afectaba al exponente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Decir lo siguiente. Nosotros aquí decimos, tengo una función en la base, tengo una función en el exponente, en forma práctica y en forma sencilla. Cuando nosotros queramos derivar funciones de este tipo, lo más fácil es aplicarle logaritmos. Le aplicamos logaritmos ¿para qué? Para poder bajar la función que está en el exponente. Veamos con los ejemplos, ¿no? Y aquí también, bueno, les dejo la parte explicativa, lo mismo que yo les estoy diciendo, pues todo está ahí. Veamos entonces. Aparentemente, mire, son ejercicios pequeños, en algunos se hace muy complejo cuando son ejercicios un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué me piden? Dice, hallar la primera derivada de la siguiente función. Alguno dirá, pero así como está, no lo puedo resolver. Claro que se puede. Ustedes vean, ustedes lo tienen ahí en el formulario que se les ha dado. Ustedes tienen, para derivar, tienen así de este tipo. Tienen así, y igual a un u elevado a la b. Ustedes tienen esta formulita, tienen, ¿no? En el formulario, ¿no? Claro, ahí no se aplica el logaritmo, pero hay una fórmula directa. Solo lo único que tú tienes que hacer es identificar quién es U y quién es B, ¿no? U la base, B el exponente, pero B también es una función y tienes que aplicarle la regla de la cadena, ¿no? Para estos casos simplemente pues está ya directamente hecha la formulita. Ahora, es cierto que la fórmula es un poquito muy largo, ¿no? Entonces a veces difícilmente de acordarse, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no nos queremos o es un poco complicado recordarse, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a aplicarle, como les decía, logaritmos, vean, a ambos miembros. Logaritmo natural de y igual x elevado a la coseno de x, le vamos a aplicar logaritmo. Alguno dirá, pero yo le puedo aplicar logaritmo decimal. Claro que le puedes aplicar logaritmo decimal. Simplemente que le estamos aplicando logaritmo natural, ¿no? Si nosotros lo transformamos en función de logaritmos decimales, pues simplemente nos va a salir también lo mismo, ¿verdad?
Bien, entonces ahora hacemos. Le aplicamos logaritmos miembro a miembro. Propiedad de los logaritmos, como ustedes saben, el exponente pues siempre va a pasar adelante. Vean, aplicamos aquí logaritmo natural, aplicamos logaritmo natural. ¿Qué decimos? Que el exponente pues pasa adelante. Y vean en qué se han convertido. Ya no tenemos una parte muy compleja. Ahora ya parece un poco más sencillo, ¿cierto? Y ahora vamos a aplicar como si fuera una función implícita, ¿verdad? Observen, vamos a derivar aquí. Vamos a derivar ya en la parte reducida. Le hemos aplicado logaritmos y ahora le aplicamos, vamos a hallar la derivada, ¿no? Decimos, logaritmo natural de y, la derivada, 1 sobre y. 1 sobre y por la derivada de su argumento. Derivada de y será 1, pero no te olvides que debemos ponerle una y prima. Ahí está, la y prima, ¿no? ¿Qué más? Coseno de x, logaritmo natural de x. Aquí tengo dos funciones que se están multiplicando. Entonces, ¿qué hago? Le aplico la derivada de un producto. Derivada del primero, derivada de coseno, menos cero. Por el segundo, logaritmo natural de x. Más el primero, aquí lo tengo, coseno de x, por la derivada del segundo, derivada del logaritmo, 1 sobre x. Y ya está. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado de derivar, pero ahora aquí me queda, fíjense, esta y, luego esta y lo voy a pasar a multiplicar, pero antes vamos a reducir algo, ¿no? Lo que se pueda. Aquí tenemos menos seno de x, logaritmo natural de x, más coseno de x sobre x, ya está, ¿no? Pero como les decía, yo necesito solamente la y prima. Entonces, ¿qué hago? Esta y que está dividiendo, pues lo pasa a multiplicar. Ahí lo tenemos, ¿no? Y entonces, simplemente nosotros decimos, pero... Y fíjense, mira, vamos a copiar lo mismo. Pero ¿quién es esta y? Aquí lo tengo. Y para nosotros es x elevado a la coseno de x. Mira, x elevado a la coseno de x por todo lo que hemos hallado anteriormente, ¿no? Y ya está. ¿Se dan cuenta? Cómo se ha resuelto de una manera mucho más sencilla. ¿Se dan cuenta? ¿No? Porque uno ve así y dice medio complicado, porque inclusive algunos dicen, pero ¿y qué pasa? Hay algunos, por ejemplo, eh, cuando te dan así, por ejemplo, mira, y igual x elevado a la x elevado a la x. Y les ponen encima, mira, es chiquitito, pequeñito, pero algunos dicen, ¿ahora qué hago? ¿Cómo derivo esto? ¿No? Yo sé derivar paramétricas, explícitas, implícitas, pero jamás he hecho de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho que tiene que hacer? Simplemente le tienes que aplicar logaritmo. Vamos a ver más adelante. En el siguiente ejercicio vamos a ver algo parecido como eso. Como les digo, todo esto es posible, pues que puede venir en el examen, ¿no? Y para cuando ustedes hagan estas cosas, pues ya van a estar muy bien preparados, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Veamos lo que les decía. No se olviden, siempre cada que deriven una y que tienen que aplicarle una y prima, ¿verdad? Ahora lo tenemos, vean, aquí tenemos. En todo lo que hemos hecho, pues ninguno hemos tocado, nos hemos chocado con este tipo de ejercicios. Y precisamente lo que te decía, ¿no? ¿Qué le hacemos? Simplemente le aplicamos logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de y, logaritmo de x elevado a la x. ¿Qué hacemos ahora? Propiedad de los logaritmos. ¿Qué pasa con el exponente? El exponente pasa pues como coeficiente. Ahí lo tenemos. Y listo, ya estamos listos para poder derivar, ¿no? Derivamos entonces. Derivada del logaritmo natural de y, ¿cuánto será? 1 sobre y ¿por quién? Por la derivada de su argumento. Derivada de y, ¿cuánto será? 1 por y prima. Eso no se olviden, ¿no? X logaritmo natural de x. Aquí yo tengo la derivada de un producto. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables o dos funciones que se están multiplicando, ¿verdad? Derivada del primero, derivada de x será 1 por el segundo. Ahí lo tengo, más el primero
por la derivada del segundo, ¿no? Entonces, derivada del primero, derivada de x era 1, 1 por logaritmo natural de x, ahí lo tengo, más el primero, x por la derivada del segundo. Derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, ya está, ¿no? Y por la derivada, habíamos dicho, ¿no? Ya al principio, alguno decía, y', ¿por qué cada vez que tú le derivas a una y le aplicas una y'? Porque estamos haciendo diferencial de y respecto de x. ¿Y por qué no a la x? También habíamos dicho que este x, ¿qué significaba para nosotros? Digamos, si tú le quieres poner una x', pero eso para ti significa diferencial de x sobre quién? Sobre x, ¿verdad? Así. ¿Y esto cuánto vale? Esto vale 1. Y listo. Ya está. Nuestro problema está resuelto, por eso es que no se pone, ¿verdad? Bien. Reducimos lo que se puede entonces y nos va a quedar lo siguiente. Aquí no hay nada que hacer, lo volvemos a copiar. Logaritmo natural de x, ahí lo tenemos. Aquí se nos va una x con una x, que nos queda solamente 1, ¿no? Luego, ¿qué más? Esta y pasa a multiplicar, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿ven? Esta y que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahí lo tenemos. Y luego, bueno, ya conocemos, pero fíjense, esta y que ustedes tienen acá, ¿a qué es equivalente? Tú vas a tu ejercicio al principio y dice, y, ¿a qué es equivalente? X elevado al x. Y, x elevado al x. Y nuestro problema está resuelto. Puedes dejarlo así, puedes dejarlo de esta manera, o lo puedes multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. Lo que les decía, vean, cuando tú empiezas a resolver estos ejercicios a ojo cerrado, tú le aplicas los logaritmos, ¿verdad? Pero ahora bien, cuando nosotros vamos resolviendo, alguno dice, pero hace rato nos dijo que tenemos un formulario perfecto. Tú aplicas esa formulita y te tiene que dar lo mismo que tú tienes aquí, ¿no? Por eso, esto es una forma práctica de que, por ejemplo, mira, nosotros lo estamos resolviendo sin conocer la formulita que le estoy mencionando. Pero por ahí, si acá, bueno, acá tampoco es complicado, ¿verdad? Solo hay que tener en cuenta que tienes que derivar tanto X como Y, ¿no? Entonces, y si puedes aplicar el otro para verificar, entonces también lo puedes hacer, ¿no? Y fíjense, ahora tenemos el ejercicio que les decía, ¿no? Aparentemente es un poquito más grande, ¿no? Ven, aquí, ahí está. Tenemos aquí nuestro ejercicio, ven. X elevado al X elevado al X. Esto, bueno, se ha venido en un examen, ¿no? También, este que ven aquí y este otro que ven aquí les voy a mostrar enseguida. Aquí hay otro que les ha venido en el examen. Este de acá. Vamos a pintar. Esto, por ejemplo, miren. Esto también les ha venido, así les ha venido en el examen, miren. X elevado a la y elevado a la x. Así les ha venido el examen. Estos dos, ¿no? Enseguida vamos a hacerlo para que ustedes lo vean, ¿no? Algunos dicen, no, algunos son más complicados que el otro, es cierto. Y pues las matemáticas tiene de todo, ¿no? Una parte fácil, una parte un poco más complicada, tiene un poco de todo, ¿no? Bien, entonces nosotros estábamos en lo siguiente. Aquí. Estamos aquí. Nuestro ejercicio, como les decía, les ha venido en el examen. Bueno, una gran parte, un 80% casi no lo había hecho, 80-90% no lo había hecho este ejercicio, porque, digamos, normalmente están acostumbrados, como habíamos hecho, ¿no? Las implícitas, explícitas, las paramétricas, todo eso, pero sin embargo, les dieron así y ya no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era nuestro primer paso? Logaritmo, le aplicamos logaritmos.
Logaritmo natural de y sería igual al logaritmo de todo el segundo miembro. Pero fíjense aquí, el exponente, esto, ¿verdad? Tiene que pasar a multiplicar, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Pasa a multiplicar. ¿Qué más? Una vez que ya lo tengamos, fíjense, ya está reducido y ahora sí, ya le aplicamos las derivadas. Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Mire, fíjense, según cómo vamos avanzando, cómo se va haciendo mucho más sencillo, ¿verdad? Aplicamos la derivada, ¿no? Derivada del logaritmo natural de y, 1 sobre y, por la derivada de su argumento. Derivada de y, ¿cuánto vale? 1 por y'. Ahí lo tenemos. Aquí será la derivada de un producto, porque aquí tenemos un x y aquí tenemos otra x. Derivada del primero. Derivada de un x elevado a la x. Pero esto de aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo hemos encontrado de x elevado a la x, esta derivada, ya lo tenemos, vean acá arriba lo que les decía. Aquí vamos a ver, voy a borrar esto. Aquí está bien. X elevado a la x, logaritmo natural de x, aquí está, los voy a poner en un cuadrito para que lo vean mejor. Ahí está derivada, vean. Yo les decía, ¿no? O podíamos ponerlo así, o podíamos ponerlo ya en la parte simplificada. Ya lo hemos derivado anteriormente. Y alguno dirá, pero yo no voy a tenerlo ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabes. Entonces, como tú no lo vas a tener si te dan en el examen, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pues simplemente lo siguiente. A esto, tú lo sacas aparte, ¿no? Si tú lo vas a sacar, tú vas a tener así, miren, un y igual a un x elevado al x, ¿verdad? Tú esto lo vas a derivar, pero aparte. ¿Y qué va a ocurrir? Te va a salir este resultado. O sea, necesariamente, fíjense, aquí tendrías que hacer el ejercicio anterior y este ejercicio, porque necesariamente tú necesitas hallar un x elevado al x. ¿Te das cuenta? Entonces, necesariamente tienes que hacer todo el proceso anterior para poder encontrar esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros derivamos acá, derivada de un x elevado al x, ya lo conozco, que lo tengo todo esto, ¿no? Y es por eso te digo, si te dan así de ese tipo, necesariamente, ¿qué haces? Lo pones así, derivada, bueno, vamos a ponerla así, vean. Derivada de esto tendrías que ponerla así. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿verdad? Así. Pero esta derivada ya sabes cómo realizarlo. Lo sacas aparte como una operación auxiliar, lo derivas, ya sabes cómo hacerlo y te va a dar este resultado que está en este recuadro, ¿no? Entonces, a partir de ahí decimos, derivada del primero, pues ya lo tengo, aquí está, ese es mi resultado, ¿verdad? Por el segundo, ahí lo tengo, más el primero, como te decía, por la derivada del segundo, 1 sobre x, y listo, se acabó. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesariamente, pues hay que derivar. Necesariamente hay que derivar, hay que hacerlo. Esto que está en el recuadrito hay que sacarlo como una operación auxiliar y el resultado que nos pueda dar, pues recién ahí lo vamos a colocar, ¿no? Claro, algunos dicen, no, claro, no necesariamente sabemos que nos van a dar este ejercicio. Y para eso tenemos que tener ya como fórmula esto de acá, ¿no? Entonces, hacemos la primera parte y luego volvemos a lo que estábamos haciendo. Ya estamos entonces. Ya lo estamos derivando, ya sabemos el resultado de la derivada de un x elevado al x, ¿verdad? Y lo tenemos aquí. Sigamos.
Y ahora vamos a reducir pues lo que se pueda, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? Vean, un x elevado al x por logaritmo natural de x por logaritmo natural de x, que será logaritmo cuadrado de x, ¿verdad? Más un x elevado al x por logaritmo natural de x, ¿no? Que lo tenemos acá. Más y x elevado al x sobre x. Y ya está. Pero ahí no acaba, ¿verdad? Porque todavía esta y, ¿qué debo hacer? Debo pasar a multiplicar. Lo pasamos a multiplicar y nos quedará lo siguiente. Entonces, ven, lo pasamos a multiplicar, ¿no? Le pasamos a multiplicar una y, ¿no? De esa manera. Entonces ahora, pero yo necesito saber esta y. Pero nosotros sabemos a qué es igual nuestra y, ¿verdad? Esa y que nosotros estamos buscando, ¿a qué es equivalente? Aquí está. Nuestra y, fíjense, y igual x elevado al x, x elevado al x, ¿no? X elevado al x, elevado al x, ya está, ¿no? Ya lo tenemos. Y eso simplemente la reemplazamos y, y nuestro problema está resuelto. Está y, lo que les decía, ¿no? Una vez que tenemos esto, y x elevado al x por todo lo que está en la parte interna. Y listo. Pero quizás ustedes van a ver, si encuentran en algún otro libro, no podemos factorizar este x elevado al x, ¿no? Podemos factorizar. Si nosotros factorizamos, miren, solamente nos queda, vamos a ponerlo aquí. Si yo factorizo, solamente me queda esto de aquí, solamente me va a quedar esto de aquí, y aquí ¿cuánto me va a quedar? 1 sobre x, ¿verdad? O sea, ¿qué me va a quedar? X elevado a la x elevado a la x por un x elevado a la x, ¿verdad? Paréntesis, logaritmo cuadrado de x más logaritmo natural de x más 1 sobre x, ¿no? Y ya está. Y alguno dirá, pero ¿y ahora qué hago? O sea, te digo, ¿no? Esto si yo factorizo este x elevado al x, ¿no? Que estoy mostrando, porque mira, cada uno de ellos tiene, me va a quedar así, x elevado al x, lo que tengo al principio, ¿verdad? Como yo factoricé, me va a quedar así, por un x elevado al x, ¿verdad? Ahora, si tú quieres esto seguir reduciendo, ¿qué tienes que hacer? X elevado a la quién? Elevado al x, elevado al x. Producto de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Aquí me más x. Queda más bonito, ¿verdad? Así quedaría por logaritmo cuadrado de x más logaritmo natural de x más 1 sobre x. Y nuestro problema está resuelto. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero siempre acostúmbrense a reducir todo lo que se pueda, ¿no? Como tenemos acá, bueno, le falta reducir un poquito esto, pero pueden quedar así también como esto. Pero como les digo, eh, siempre acostúmbrense a reducir todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien de que algunos docentes pues no revisan el proceso, revisan solamente la respuesta, ¿no? Y entonces eso tienen que tener cuidado, ¿no? Sigamos entonces. Interesante, ¿verdad? Esto no lo habíamos visto, pero mira, ustedes saben absolutamente, bueno, estamos haciendo todo lo que corresponde, ¿no? Aquí tenemos algo parecido, ¿ven? Y igual a un x elevado a la x elevado al cubo, ¿no? Pero al último ya tenemos el cubo. Veamos su aplicación, ¿no? Entonces, ven, vamos aquí arriba. Vamos aquí. Vamos aquí. Creo que nos hemos saltado el 2, el 3, el 4,
el 4, el 4, el 5, y aquí está. Y entonces, como les decía, ¿no? Vamos a derivar eso en lo que teníamos anteriormente, que era x elevado al x elevado al cubo, ¿verdad? Derivada de y, 1 sobre y por y prima, ¿no? Al aplicarle el logaritmo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a quedar? El x al cubo adelante. Acá nos hemos saltado un paso. Vamos a ver. Un momentito, debe estar aquí abajo. Aquí está, ¿no? Cuando, como les decía, en la parte, vean, en la parte inferior, donde tienes logaritmo natural de y, logaritmo de x elevado al cubo. Le aplicamos el logaritmo, como pueden observar aquí en la parte inferior, ¿no? El x al cubo, pues pasa adelante, ¿no? Y luego nos pasamos aquí. Ahí está. Y le aplicamos la derivada de un producto. Pues, ¿qué nos va a quedar de esta manera? ¿No? Derivada de x al cubo será 3x cuadrado por el logaritmo natural de x. Claro, acá miren, se hace un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tengo una constante, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? El primero, x al cubo por la derivada del logaritmo natural de x, que será 1 sobre x. Claro, acá se ha hecho ya mucho más sencillo, porque ya no teníamos un x, sino ahí, ¿qué es lo que teníamos? Una constante que era un x al cubo, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, podemos reducir lo que se pueda. Aquí, ¿qué me va a quedar? 1 sobre y por y prima. ¿Qué me va a quedar acá? Un 3x cuadrado, logaritmo natural de x. Acá simplificamos, me queda un x cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Esta y pasa a multiplicar. Y nuestro problema ya está resuelto. ¿Cuánto vale una y? X elevado al x elevado al cubo. Y el problema está resuelto, ¿verdad? Bien, aquí tenemos otro parecido, ¿no? Pero lo que yo quiero mostrarles es lo que había venido en el examen. Pero esto, como ya saben, todos los casos, todos aquellos que vengan de este tipo, absolutamente todos, hay que aplicarles logaritmos. Una vez que tienes logaritmo, ¿qué haces? Le aplicas la derivada de un producto, ¿verdad? Bien, este es lo mismo que los dos anteriores, pero quiero mostrarles otro. Esto de acá. Esto es lo que les decía, esto es lo que ha venido en el examen, ¿no? Esto es lo que tenían ustedes, lo que les ha venido en el examen, ¿no? Y fíjense, igualito que el anterior, porque alguno dice, pero mira, aquí yo tengo un x, y, un y elevado a x. No pasa absolutamente nada. Simplemente le aplicamos logaritmo. Simplemente seguimos los pasos que estamos haciendo. Nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Logaritmo, vean a ambos miembros. Ya está. ¿Qué más? ¿Cuál era el siguiente paso? El exponente, pues pasaba como coeficiente. Ahí lo tenemos. Y pasa adelante a multiplicar, x pasa adelante a multiplicar y listo, ya está. ¿Qué debo hacer ahora? Aplicarle la propiedad o la derivada en este caso de un producto. ¿Por qué? Porque y x ambos son variables, ¿verdad? Entonces le aplicamos eso. Vean, derivada de y será 1, pero por y', derivada del primero, ¿no? Por el segundo, logaritmo natural de x, más el primero, que y, por la derivada del segundo. Derivada del logaritmo, ¿cuánto será? 1 sobre x, listo, se acabó. Para el otro, de la misma manera. Derivada del primero, derivada de x será 1 por el segundo, ahí lo tengo, más el primero, que es x, por la derivada del segundo. Derivada del logaritmo natural de y será 1 sobre y por y'. Y listo, mi problema está resuelto. Pero no está resuelto completamente. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos nosotros? Las y', ¿verdad? Derivadas implícitas, ¿cierto? Pero reducimos lo que podamos. Y' logaritmo más un y sobre x, logaritmo natural de y. Aquí tenemos x sobre y por y'. Ahí está. De esa manera. ¿Qué más? Miren. Nosotros vamos a despejar nuestra y' porque es nuestro objetivo, ¿verdad?
De aquí es lo que está en el segundo miembro, una y prima, lo pasamos al primero, ahí lo tenemos. Esta más y sobre x lo pasamos al otro lado con signo cambiado. Vean, nos está quedando el logaritmo natural de y. Y fíjense, ya puedo factorizar la y prima, que me va a quedar este factor, y en el otro lado le saco mínimo como un múltiplo. ¿Qué más? Y todo este factor que está multiplicando, pues pasa a dividir. Pero antes yo le puedo sacar el mínimo común. Vean, una y por logaritmo natural de x menos x sobre y. O algo más fácil, esta y que está dividiendo pasa a multiplicar. Y todo esto que está multiplicando pasa a dividir. O simplemente toda esta fracción